Bueno, y por aquí tenemos la parte front, el código fuente de la parte front de la asignatura. Este, como ya sabemos, es un proyecto que se ha desarrollado con el framework de Angular lo que hace es básicamente consumir la API REST para mostrar datos con unos formatos concretos. Tenemos nuestro server.js, que es el punto de entrada para el despliegue en App Engine, tal cual se ha explicado en teoría, las importaciones, algunas constantes como el puerto y la localización del punto de entrada de la aplicación front de Angular, del compilado de la aplicación front de Angular. Se deshabilita la cabecera de Xpowerby, igual que se hace en el backend. Se establece el directorio disk como estático, se manda el index XML en todo caso, si no se indica ningún parámetro, sea la URL que se acceda, siempre se redirige hacia el index HTML. Y bueno, la puesta en marcha del propio servicio. La aplicación, el código fuente de la aplicación se encuentra bajo el directorio src. Tenemos los archivos principales. Aquí no hay más que simplemente una cabecera en el index HTML y el app root. Luego, dentro de app tendríamos nuestro componente app root, que es este de aquí, es este app, que no tiene nada más que el router de Angular. Vale. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y cómo se cargan las aplicaciones. Si se accede a la raíz, se carga el componente main page, donde está la información sobre el proyecto en sí. Cuando se accede a barra Analytics, se carga el componente Analytics. Cuando se accede a barra Integration, se carga el componente de Integrations. Cuando se accede a barra About, se carga el componente About. Y luego aquí tendríamos las URLs específicas del frontal de Global Energy Consumption, que es el mío. Estoy solo en el grupo, por lo que no hay otro frontal que no sea el de Global Energy Consumption, aunque he decidido colocarlo como si fuera un frontal aparte, con motivo de que si hubiese otro frontal de otro miembro del grupo, simplemente sería otro componente, como tenemos aquí Global Energy Consumption, pues podría haber otro componente. Entonces, cuando accedemos a Global Energy Consumption, se carga el componente principal. Cuando accedemos a Global Energy Consumption barra stat, se carga el componente de estadística. Cuando se accede a un country year, se carga el Global Energy Details Component, Global Energy Consumption Details Component, que esta es la vista de edición. Cuando se accede a Global Energy Consumption Analytics, se cargan las analytics del Global Energy Consumption. Cuando se accede a Integration, las integraciones específicas de Global Energy Consumption. Vale. He explicado un poco el sistema de enrutado. Podemos ver los componentes. Los componentes los he intentado estructurar de la misma forma que se acceden a ellos. Dentro de app cuelgan todos los componentes principales, que son el About, el Analytics, el Global Energy Consumption, Integrations, Main Page, y luego tenemos una carpetita de share donde se encuentran simplemente constantes compartidas. En este caso, las constantes compartidas no son más que los endpoints, los distintos endpoints de los distintos servicios del proyecto. En este caso, los endpoints son todos de Global Energy Consumption, dado que no hay, soy el único miembro del grupo y no se ha desarrollado ninguna otra API. Bien, el About simplemente lo que tiene es una redirección hacia el propio vídeo, este vídeo que estoy grabando ahora mismo, por lo que no tiene aún la dirección, dado que aún no lo he subido a YouTube, pues aún no se encuentra aquí el vídeo. Analytics, lo que tenemos es una redirección hacia el apartado de Analytics de Global Energy Consumption. Aquí deberían estar redirecciones hacia los distintos frontales de los distintos compañeros, pero como estoy yo solo, de nuevo repito, nada más que hay una única redirección.
Tenemos la misma situación en el caso de las integraciones, que hay una única redirección hacia Global Energy Consumption Integrations, y en Main Page tendríamos una página tipo con algo de información acerca del proyecto y algunos enlaces de interés y redirecciones. Por ejemplo, enlaces de el wrapper de Angular que se ha usado con Highchart o a las distintas páginas de la aplicación. El código propio de los controladores, estoy pasando un poco por encima porque en estas páginas no hay lógica apenas, más que lógica de definición de variables y poco más. Ya entrando en el componente Global Energy Consumption, este sería el componente principal del frontal asociado al API REST que yo he desarrollado. Tendríamos una serie de mocks, que estos son una serie de objetos estáticos que se han usado para el desarrollo, que actualmente ya no están en uso, dado que todos los datos vienen directamente de la base de datos. Tendríamos un directorio de models donde se encuentran algunos modelos de la aplicación. Tenemos, por ejemplo, la interfaz que da respuesta a los objetos de Chun-Norris Fat, que es la respuesta de la API externa de Chun-Norris. Tendríamos el objeto que define la respuesta de la API de Dragon Ball. Tipos de integraciones que tenemos, que son Dragon Ball, Chun-Norris, Pokémon y HTTP Docs. La información respecto a la respuesta de vuelta por la API de Pokémon y el objeto que define Global Energy Consumption, que es el objeto propio de la API que he desarrollado. Después tendríamos los servicios, en este caso hay dos servicios. El servicio propio de la API, que tiene una serie de métodos que se han desarrollado acorde a lo que se ha visto en la teoría. Tendríamos por un lado un método que lo que hace es cargar los datos iniciales, lanza una petición, se llama este servicio, este lanzaría una petición contra el endpoint del load initial data. Tenemos otro que lo que hace simplemente es hacer una petición a obtener todos los recursos de la base de datos, a la API, obtener get sobre el root. Tendríamos otro que obtiene un recurso concreto de la base de datos haciendo una petición get sobre un recurso concreto. Tendríamos el que genera un nuevo recurso haciendo una petición post hacia el root. Tendríamos el update que hace una petición put hacia un recurso concreto. El delete sobre un recurso concreto, el delete sobre todos los recursos y la función handle error que se ha hecho conforme a lo que se ha visto en teoría. Si hay un pequeño cambio, y es que esta función, en caso de que se obtenga algún error, yo lanzo el error, porque yo quiero que ese error se lance, la excepción se lance para yo poder capturarla posteriormente e indicar si ha habido un error o si se ha obtenido el dato, se ha hecho la modificación con éxito en la parte del front. En cuanto a las integraciones externas, el funcionamiento es exactamente el mismo que con la API REST, solo que el endpoint es el endpoint de Proxy 16 realizado sobre la API REST, la propia API REST que he desarrollado, que como sabemos tenemos un proxy que hace una redirección hacia las distintas API. Son todas peticiones GET, cada una hace una petición GET a una API externa concreta y tenemos de nuevo el mismo método handle error que lanza la excepción y se captura en el frontal concreto que está invocando el método en cuestión. Después tendríamos una carpeta components donde se encuentran todos los componentes que componen el propio frontal de Global Energy Consumption. Por un lado tenemos el componente stats, que este componente es el que tiene la tabla de donde se van a mostrar absolutamente todos los objetos que estén almacenados en la base de datos. Esta propia tabla contiene los inputs para agregar un nuevo elemento a la base de datos y todas las filas de la tabla tienen un enlace directo que lleva hacia la pantalla de edición del recurso al que hace
referencia. Además de un mensaje de cargando datos que aparece mientras se hace la carga de los datos de la propia tabla. Tendríamos unos mensajes de error y un mensaje de éxito que se lanzan, aparecen cuando procede en caso de que una petición tenga éxito y en caso de que una petición ocurra algún error en dicha petición. Además de un par de botones que inicializan la base de datos o que borran todos los datos de la base de datos. Y un botón arriba que lo que hace es navegar hacia la página principal. Lo siguiente a ver sería el controlador. En este caso ya sí que tenemos código en el controlador. Tendríamos al inicio del cargar la propia página, se eliminan todos los mensajes, tanto de error como de éxito, para dejarlo completamente limpio, y se hace una primera carga de los datos para rellenar la tabla completa con los datos de la base de datos. Este método de aquí, el Data Global Consumption Stat Data, lo que hace, como ya he comentado, es la petición GET a todos los datos del servicio. En caso de que tenga éxito, actualiza el valor de una variable protegida, que esta la que almacena es un conjunto de objetos de Global Energy Consumption Stat. Este es el que se consume posteriormente para dibujar los datos en la tabla del front. Me encontré con un problema y es que este tipo de actualizaciones no le estaba gustando a Angular y no me estaba actualizando el frontal. Entonces vi que la forma correcta de hacerlo es haciendo una petición a este controlador, Chain Detector Ref, CDR lo he llamado yo aquí. Se lanza el detect chain y esto hace que se refresquen todos los datos de esa página, de ese componente en concreto. Por lo que esta petición aparece siempre que se hace alguna modificación en los datos que se están mostrando. En caso de error, se borran todos los mensajes. En caso de que hubiese algún otro mensaje, se muestra el error con el formato específico que veremos abajo y se lanza de nuevo la petición a la recarga al refresco de la página. Tendríamos un método init global energy consumption stat, que este método es el que lanza el botón para cargar los datos iniciales. Primero se hace un borrado del mensaje, de todos los mensajes de error y de éxito. Se realiza la petición al servicio para que haga la carga inicial de datos. En caso de que tenga éxito se indica lo propio y se llama Data Global Consumption Stat Data, que es este que tenemos aquí arriba que acabamos de explicar, que es el que hace el get de todos los datos y recarga la tabla. En caso de algún error, pues se muestra el mensaje de error y se llama de nuevo al detect chain del CDR. Tendríamos el método delete all global energy consumption stat, que este lo que hace es borrar absolutamente todos los datos de la base de datos, lo lanza en un botón de borrado. Todo esto se verá posteriormente, la interfaz gráfica se verá posteriormente. Igual que el anterior, se hace la petición. En caso de que tenga éxito, se llama Data Global Consumption Stat Data para que actualice la tabla. En caso de error, se muestra el mensaje de error. En el caso de lo que queramos es añadir un nuevo recurso, que esto se hace pulsando el botón añadir que se encuentra a la derecha de la fila que representan los inputs donde podemos añadir el recurso. Si no se indica país o año, este recurso no se puede insertar, ya que si no es un número o si no se indica el país, como son las claves principales, directamente se muestra un error y no se prosigue. En caso contrario, en caso de que se hayan realizado, se haya